familia, hermanos, hermanas. Saludo también a los que nos visitan en esta mañana. Sean bienvenidos y parte de esta hermosa familia. Hoy en esta mañana, Pastor Eric con su familia están sirviendo, compartiendo, llevando el mensaje en una iglesia allá en la provincia de Corrientes, así que deja sus saludos para la congregación. Mientras los niños ya creo que han pasado para atrás. En esta mañana quería compartirles una pregunta que quizás Dios me hace a mí, pero también nos hace a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿estás en paz con vos mismo? ¿Qué pregunta? ¿Tenés la conciencia tranquila? La gente vive desesperada, anhelando y buscando esa paz dentro suyo. Y no saben que esta paz no se compra, no se obtiene por los propios méritos, sino que esta paz la otorga Dios. Es un don y es un regalo de Dios. Qué bueno es cuando uno puede vivir estando en paz con uno mismo, sin nada que le acusa la conciencia. Y si hay algo que hoy viene ahí dando vuelta, que nos viene trabajando, quizás es una invitación de nuestro Dios, que es el príncipe de paz, a hacer las paces con Él en el día de hoy. Hay un proverbio, capítulo 28, que dice, el malvado huye sin que nadie lo persiga, pero el justo, dice, está confiado como un león. El malvado huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Y saben que hay gente que vive así, huyendo, gente que vive perseguida, gente que no tiene paz. Pero qué grande, qué hermosa la imagen que nos da de que el Hijo de Dios puede vivir confiado como un león. ¿Vieron esas imágenes, no es cierto? Cuando está, no sé si han visto esos programas de animales, cuando el león está acostado en el medio de la selva, con todos los peligros que hay, pero el león está tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué está confiado? Porque él tiene una seguridad en sí mismo, ¿cierto? Eso es, se siente completo, él puede descansar, estar tranquilo. Y Dios dice que los hijos de Dios, los justos, pueden vivir de esa manera. El hombre vive desesperado por encontrar esta paz. Pero no podemos lograr por nuestros propios medios, como dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz, dice el Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Pero quién guarda en paz? Nuestro Dios. Dice también la palabra de Dios en Isaías, si lo quieren buscar, 32:17. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 32, versículo 17. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. El producto de la justicia será la paz. Aquel que trabaja por la justicia es el que obtiene la paz. Y yo me pregunto para mí mismo, ¿no es cierto? ¿Estoy viviendo con esa sensación de contentamiento, de descanso, de tranquilidad, de seguridad? ¿O qué es aquello que hoy te está robando la paz? Hoy veíamos esta mañana cómo el enemigo sabe dónde atacar. Y algo que va a buscar robar de sus hijos es la paz, porque la paz es un regalo de Dios. ¿Y cómo hago para encontrar esa paz? Dice acá la palabra de Dios que es una consecuencia de la justicia. Y decía, muchos quieren obtener esta paz, pero no saben que el resultado, de estar en paz con uno mismo, se obtiene en primer lugar por estar en paz con Dios. Muchos quieren tener paz consigo mismo, pero se olvidan de tener paz con Dios. Paz con Dios y paz con los demás.
Dice también en Isaías 59, versículo 1 y 2, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El pecado en nuestra vida quebró la paz que teníamos con Dios. Esa es la mala noticia. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús sacrificó su vida para que podamos gozar la paz con Dios. Cristo sacrificó y derramó su sangre, como dice Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo nos dice allí, si lo quieren buscar, Colosenses 1, versículos 19 y 20. Lo leo acá de la versión NBI. Colosenses 1, 19 y 20. Acá apareció Colosenses. Dice el apóstol Pablo, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El precio de nuestra paz es la sangre del Cristo Jesús derramada en la cruz. Es un precio muy alto. Por algo a veces es tan difícil disfrutar de esa paz, porque el enemigo siempre va a estar tratando de acusarnos, de mantenernos con esa cosa adentro, que creo que nos da también el trajín del día a día de las cosas que nos tocan vivir, que no nos permiten estar en paz. O quizás son cosas del pasado que no nos permiten tener paz hoy en el presente. Y hay un versículo más que está en Romanos 5, 1 y 2, donde el apóstol dice, déjenme que se los lea, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno anda en la búsqueda de esa paz interior, ¿no es cierto? ¿Han escuchado a la gente que anda en búsqueda de la paz interior? ¿Cuántas cosas se hacen hoy para encontrar esa paz? Hay gente que se va a Medio Oriente, se sienta allá arriba de una montaña, prende un saumerio y ahí anda. Nosotros no estamos tan lejos, a veces nos vamos a Córdoba, a un arroyito y también hacemos algo parecido. Erika hace eso. Pero el mundo de hoy anda buscando la paz. Nosotros estamos buscando la paz y corremos tras la paz. Primero, paz con Dios. Y segundo, y creo que acá viene lo más complicado, es paz con los demás. Para encontrar esa paz dentro nuestro, si no hay paz con Dios y no hay paz con nuestros hermanos, no va a existir esa paz dentro nuestro. ¿Cuántas veces hemos comenzado una reunión y leemos el Salmo 133? ¿Quién sabe qué dice el Salmo 133? Cuán hermoso es habitar los hermanos, ¿cómo dice? Juntos y en armonía. ¿Por qué agrega armonía si directamente podría decir qué lindo que es habitar los hermanos juntos? ¿No es cierto? Esta mañana no estamos los hermanos juntos. ¿Por qué será que agrega armonía y armonía? ¿Será que se puede estar juntos sin armonía? ¿Será que una familia se sienta a la mesa y quizás no hay armonía? Quizás los hermanos de una iglesia se reúnen en el templo y no hay armonía entre ellos. ¿Es posible eso? No. No, acá no. En los otros barrios de Rosario, acá no. ¿Será posible que un matrimonio se acueste en la misma cama, estén juntos y no haya armonía? ¿Es posible? Qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quizás los músicos saben un poco más de lo que es la armonía. Pero la armonía hace referencia, una de las definiciones del diccionario es a esa relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Armonía es una relación de paz. Y paz en la Biblia, que nos invita el Señor a hacer la paz y a estar en paz, habla sobre la unidad,
muchas veces en la palabra de Dios entre nosotros. Y cuando habla de unidad, no habla de uniformidad. Y eso tiene que estar claro. En la iglesia, en la familia, en el matrimonio, no está hablando de ser uniformes, de una sola forma, de pensar todos de una misma manera, sino de encontrar la unidad en esa diversidad, en esa diferencia de pensamientos. Paz con Dios, paz con los demás, paz con uno mismo. Es el resultado. Y la palabra de Dios, Mateo 5:9, en el Sermón del Monte, el Señor dice que son felices y bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos, dice la palabra de Dios, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, felices, más que felices son los que buscan la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en este contexto está diciendo, hijos de Dios son aquellos que hacen lo que el Padre les dice, actúan igual que el Padre. ¿Quiénes son felices? Los que viven como dice el Padre. Los pacificadores buscan la paz como Dios intensamente busca la paz con el mundo. Dios siempre está buscando hacer las paces con nosotros, porque es el Dios de paz. Por eso es tan importante que como hijos de Dios no nos perdamos este regalo de ser receptores, pero también transmisores de la paz de Dios. Un cristiano debe ser un pacificador. ¿Y qué es ser pacificador? No solo el que está anhelando la paz, el que la desea con toda su fuerza, sino que está trabajando activamente y se esfuerza en valor de ella. Es algo dinámico. Para obtener la paz a veces, hermanos, es necesario resignar algo propio por el bien de todos, de los demás. Ojo, ¿no es cierto? Debo resignar algo propio por el bien de los demás. Esto es a veces uno de los principios de la paz. Y yo sé que los conflictos son inevitables, porque donde hay dos personas, hay conflicto, ¿no es cierto? En una familia, en la iglesia, en el trabajo, en el vecino, hay conflicto. El ser humano vive en conflictos. Quizás hoy estás atravesando un conflicto. Pero qué bueno es que lo veamos en esta mañana, que Dios nos llama a ser administradores de los conflictos. Como hijos de Dios, administradores de los conflictos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo enfrentás vos los conflictos que hoy te tocan vivir? ¿Cómo vas a enfrentar mañana el conflicto que te toque vivir? Quizás vemos la palabra conflicto como algo adverso, como algo malo, pero quizás Dios nos dice que los conflictos son oportunidades para glorificarle a Él, para crecer, para servir a los demás y para parecernos cada día más un poquito a nuestro Señor Jesús. Y la Biblia nos llama a ser luz. ¿Puede un hijo de Dios manejarse en el conflicto igual que alguien que no tiene a Dios? Estoy leyendo un libro de King Sande que se llama Pacificadores y es muy interesante porque dice que el ser humano tiene 3 respuestas cuando enfrenta los conflictos. No sé dónde te sentirás vos más identificado, pero dice que la primera, el ser humano, vos y yo, hay algunos que ante el conflicto tienen respuestas de escape. Dice, son como la tortuga que esconden la cabeza y ante la primera que apareció, ¿qué hace? Desaparece. Acá no hay conflicto. El conflicto está, ¿cierto? El conflicto no existe. Son los simuladores de la paz. Ante el conflicto, hacen como si no existiera. La negación. Simula, aparenta que no hay problema. Claro, el hijo no lo saluda hace un mes, pero entra por la casa y como si nada pasara. Con su esposo no hablan de ese tema hace un tiempo prolongado, pero como si no existiera, porque es mejor negarlo antes que enfrentarlo. Y esto no es sano. La negación no es una buena administración del conflicto. ¿Cómo te das cuenta? Porque
te das cuenta que empezás a ver que la relación no está sana, que se empieza a quebrar, tu corazón no está sano y tus pensamientos no están sanos. La negación no es una salida. Dentro de esas respuestas de escape sobre los conflictos, él dice que también está, como la negación, está la huida. Aquel que cree que por irse de la casa, irse de la iglesia, cambiar de trabajo, cambiar de escenario, va a hacer todo lo posible con tal de no enfrentarlo. Y ya pasó por 15 iglesias, ¿no es cierto? Y si el problema lo siguen teniendo las iglesias. Y ya tuvo 4 o 5 parejas y el problema sigue teniendo las parejas. Y ya estuvo en 5 o 6 trabajos y siempre el problema es con el jefe. No hablo de que a veces no hay que huir, porque recuerdan José, ¿no es cierto? Hay contextos donde es necesario huir. Cuando la esposa de Potifar lo insinuaba para estar con él, él huyó y eso está bien. Hay veces que hay lugares hay que huir. Pero estamos hablando de la huida con eso de querer postergar el conflicto. Querer encontrar una paz temporal. Tarde o temprano, el problema, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos querido esconder, patear, y tarde o temprano vuelve a aparecer y lo peor que, más complicado todavía? Hay una frase que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Me hace acordar, mi sobrina de 2 años, cuando ahora está empezando a jugar a la escondida, le decimos, escondete, ¿y qué hace ella? Va contra la pared y se pone así. Claro, ella dice, si yo no lo veo, no me ven. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y a veces eso somos nosotros con los problemas. Los corremos o nos corremos nosotros, pasa el tiempo, parece que no está, pero el problema sigue estando. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque no hay paz dentro de uno mismo. Respuesta de negación, de huida. Y quizás dicen que es un poco exagerado esto, pero la respuesta extrema de escape, ¿saben cuál es? El suicidio. Dice, esto a los hijos de Dios no le pasa. Ojo, ojo, con los pensamientos que tienen que ver con esto, de querer terminar algo de lo cual no podemos salir. ¿Saben? El suicidio es la tercera causa entre los adolescentes de 15 y 19 años. ¿Y qué es el suicidio? Si vamos así, hablamos rápidamente. Es alguien que ¿qué está deseando en su corazón? La paz. El conflicto que está atravesando no le encuentra salida. Y es tan deseoso, es tan desesperante lo que siente de querer encontrar paz y un alivio que llega a tomar la decisión de quitarse la vida. Y ojo, porque esto también les puede suceder a los hijos de Dios. Es una acción extrema, pero es la gente que no ve la forma de salir del conflicto y termina de esta manera. Quizás conocemos personas de nuestro entorno que han llegado a esto, o quizás nosotros mismos, a veces, no sé si tan extremo, pero hay pensamientos de querer terminar con algo y tomamos acciones que no están bien delante de Dios. Estas son lo que le llaman las respuestas de escape ante el conflicto. Quizás con algo te sentís identificado. Aquel que lo niega, aquel que huye, o aquel que toma una decisión extrema como esto. Pero dice, del otro lado, totalmente del polo opuesto, como está aquel que la patea y se esconde, como la tortuga, dice también está el puercoespín. ¿Qué sería el puercoespín? El que sale, como dicen decimos los futbolistas, con los tapones de punta. Ante la primera que tiene, son las respuestas de ataque. Ve una oportunidad ante el conflicto de afirmar sus derechos. Él el conflicto no lo ve como algo que hay que solucionar, sino como una competencia. Él quiere ganar la discusión. No le importa hasta dónde tiene que llegar, pero él va a ganar. La última palabra la tengo yo. No sé si han jugado con su hermano, que siempre, viste, alguien le decía algo y el otro le respondía y cuando se iba le tiraba una última palabra. ¿Han jugado ustedes? Siempre una palabrita, como diciendo, quiero ganar yo la...
Yo me acuerdo cuando decía, a mi hermano lo volvía loco, le decía, chito, chito, chito. Si he cobrado, mi hermano 3 años más grande que yo. Claro. Y a veces nosotros somos así, somos de esa manera. El conflicto es una competencia y queremos sacar provecho, estamos más interesados en ganar que en preservar una relación. Y acá entra la agresión física, agresión verbal, sutil, chisme, calumnia, siembro una palabra sobre esa persona, con tal de que de dañar su reputación. Otro de los pasos, decía, que siguen ante esas respuestas, dice que es el litigio, forzar a la gente llevándola a juicio. Y las personas siempre terminan dañadas. A veces, yo pensaba un poco en esto, obviamente puede haber varias opiniones, pero a veces no, creo, casi siempre es más lo que se pierde que lo que se gana. Quizás ganaste algo y decís, obtuve la victoria con esto, pero ¿y todo lo otro? ¿Y todos los daños colaterales que sufrimos con eso? Por eso a veces es necesario perder, resignar algo por el bien de lo que tenemos acá. ¿Cuántas cosas, no es cierto? Uno ve que está empecinado con eso y voy a seguir hasta ganarlo, hasta obtenerlo. Y en el recorrido, en el transcurso, te pasaron meses, años, donde ahora ganaste, sí, tenés eso, pero perdiste la salud. A veces nos desviamos la mira, nos empecinamos. Y como estaba del otro lado el suicidio como extremo, en este extremo, ¿cuál está? El asesinato. Difícilmente, ¿no es cierto?, uno de nosotros llegue a esa situación, pero tenemos muy en claro lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. El que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Moralmente, para el Señor, el asesinato está comparado a la misma altura que el odio al hermano. El odio es el génesis del asesinato. Quizás tenemos un poco de esta tortuga que esconde la cabeza, quizás tenemos un poquito de puercoespín. Y veamos también qué es lo que quiere Dios y qué dice su palabra. Cómo resolver, cómo actuar hasta en los conflictos, cómo ser un buen administrador de los conflictos que nos tocan vivir. Porque como hijos de Dios tenemos el llamado a ser pacificadores. Y con esto nos tenemos que ir en esta mañana. Son felices los pacificadores porque ellos son los que son llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios no podemos responder en los conflictos de la misma manera que actúa alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso me pregunto, ¿cómo estoy actuando ante los conflictos? Y lo primero que nos dice la palabra en encontrar esta respuesta de paz tiene más que ver en el ámbito privado. Es pasar por alto la ofensa. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos, es que no me sale, es que es muy difícil, es más fuerte que yo. No puedo buscar la paz con ese hermano, con esa persona, en esta situación, no puedo resolver este conflicto. Y atrás de ese no puedo, lo que hay en realidad es un no quiero. Porque Dios, y esto se los aseguro, nos da todos los recursos para hacer todo lo que nos pide. Dios nunca te va a pedir hacer algo si sabe que vos no lo podés hacer, que no tenés las facultades para hacerlo. Y Él te llama a ser un pacificador, porque Él te dio el Espíritu Santo que está dentro tuyo y dentro mío, y dice, no les va a permitir ser tentados más allá de lo que ustedes puedan resistir. Él también les va a dar la salida. ¿Y qué es esto de pasar por alto la ofensa? Obviamente, no hace falta que me lo digan. Yo sé que hay ofensas que no se pueden pasar por alto.
Y eso lo vamos a ver. Ahora, hay situaciones del día a día que cuánto dolor de cabeza, cuántos días hemos arruinado por no pasar por alto la ofensa. ¿Y a qué me refiero? Ese comentario por abajo que te dijeron, esa mirada, ese gesto, ese bocinazo cuando ibas manejando. Agreguen lo que ustedes quieran. Pasar por alto la ofensa. Y miren, porque busqué la definición que es una forma de perdón que involucra una decisión deliberada. ¿De qué? De no voy a hablar de esto, no voy a pensar en ello, ni voy a dejar que se transforme en amargura, ira o contienda. Cuidado con esto de pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque a la primera de cambio, ¿no es cierto? La dejaste pasar la primera, pero al otro día cuando pasó algo, pero vos te acordás lo que pasó la otra vez y yo no dije nada. ¿Cómo? ¿Pasaste por alto la ofensa o quedó en tu corazón? Eso no es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa es, dice, una decisión deliberada. Yo decido, no se habla más de esto, no pienso más en ello, ni dejo que se transforme en amargura. Eso es pasar por alto la ofensa. La palabra de Dios, fíjense, buscamos unos pasajes rapidito en Proverbio, capítulo 19, versículo 11. Proverbio 19, 11. Dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Cuál es la gloria del hombre? Pasar por alto la ofensa. Esto lucha con nuestro ego. Yo lo reconozco. Lucha y a veces siento que es más fuerte que yo. ¿Por qué se la tengo que perdonar? ¿Por qué se la voy a dejar pasar? ¿Cuánto que nos gusta a veces marcar el error del otro? Y a veces parece que son oportunidades. Este se la mandó, voy a aprovechar. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el rasgo característico de un buen administrador de la paz, del conflicto? Es la motivación por la cual busca la paz. Soy tan amado por mi Dios. Tengo un Dios que se desarma por encontrar la paz conmigo, que se desarmó en la cruz para encontrar la paz con vos, que pasó por alto tu ofensa y la mía. ¿Cómo yo no voy a poder pasar una ofensa de un hermano? ¿Se dan cuenta que radica en la motivación? Tiene que nacer del corazón, esto no puede ser obligado. Cuando uno tiene un contentamiento y está consciente de lo que Dios hizo con uno, que hizo la paz, de esa motivación uno puede desear hacer la paz. Y cuando llega la ofensa, no ve como una oportunidad para remarcar su error, sino que ve una oportunidad para parecerse un poquito más a nuestro Señor. Lo digo por mí también, ¿cierto? Gloria a Dios si podemos llegar a ese nivel que cuando llega la ofensa, puedo tener ese segundo para pensar y decir, puedo ser un poquito más como mi Dios. Porque es lo que constantemente Dios hace conmigo. ¿Cuántas ofensas pasa por alto por día nuestro Señor en esta semana? ¿Cuántas ofensas pasó por alto? ¿Cuántas ofensas pasaste vos por alto? Dice Proverbios 12, 16. Me encanta este pasaje. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Quién es el necio? Que no tiene entendimiento. El necio enseguida muestra su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Sería lo ideal que en ese momento, recuerdo al Señor Jesús en la cruz cuando era insultado, era burlado, y Él que dijo, Señor,
Perdonalos, porque no saben lo que hacen. Prudente, pasó por alto la ofensa. Y a veces estamos confundidos, ¿no es cierto? Vemos que esa persona que se enoja rápido, decimos, qué carácter fuerte que tiene. Y esa persona que se enoja por todo, que vive gritando, no tiene carácter fuerte. Tiene un carácter débil, que lo demuestra de esa manera. No por enojarse por todo, por andar gritando, uno anda con un carácter fuerte. No, eso no es lo que Dios quiere. Dice que el prudente es capaz de pasar por alto el insulto. Leo algunos pasajes más. Y dice, después de pasar por alto, porque si hay algo que te daña, te lastima y no se puede pasar por alto, como le decía antes, ¿no es cierto? Hay heridas que no se pueden pasar por alto, no son cosas insignificantes. Ya el Señor nos habla de la reconciliación. Como somos agentes de paz, nos invita a pasar por alto, pero hay veces que no se puede y es importante que podamos hablar, mostrar en esa persona por qué me he sentido dañado, confesar si yo algo he hecho mal. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si alguno tiene queja contra otro. Hay en otro pasaje que recordamos siempre, ¿no es cierto? También cuando traemos las ofrendas. Antes de entregar tu ofrenda, si vos tenés un problema con alguien, está diciendo el Señor, prefiero que dejes tu ofrenda en el bolsillo y vayas y lo soluciones. No lo tomen tan literal. No, la ofrenda hay que traerla. Lo que está diciendo el Señor es que la verdadera ofrenda, lo que le importa, pues me sonó chiste de pastor, ¿no es cierto? Medio raro. Eso corten la grabación y no lo pasamos. Me sentí un pastor de esos que andan predicando. Si quieren, no traigan la ofrenda. Ya me olvidé que estaba diciendo. No se olviden de la ofrenda. El principio, ¿no es cierto?, de esto es la verdadera ofrenda que le importa a nuestro Dios es la paz tuya con tus hermanos. Partamos de esa base, dice nuestro Dios. Hacer pasar por alto, reconciliarnos. Y por último también dice la negociación, y me pareció algo interesante que tenemos que saber los hijos de Dios para resolver los conflictos. Puede haber perdón, pero a veces quedan en juego cosas materiales. Dinero, propiedades, cualquier cosa que ustedes pongan. Y el Hijo de Dios tiene que buscar encontrar un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio, decía el autor. Habla de un proceso de negociación cooperativa, ganar, ganar. Aprender a perder algunas cosas para ganar otras. Y dice Filipenses 2:4, que si bien recuerdo ese pasaje, dice, no solamente velen por sus intereses. Los hijos de Dios no solamente velan por sus intereses, dice, sino ustedes también velen por los intereses de los demás. Cuando no se puede resolver un problema de forma personal, ya nos habla también, y esto es importante, de la mediación, que son personas ajenas a nuestros problemas que pueden aconsejarnos. Siempre es importante una mirada desde afuera, porque puede darnos claridad. No alguien que te imponga lo que tenés que hacer, pero sí siempre una palabra. Y hoy hablábamos en esta mañana también en el discipulado de recurrir personas maduras, los recursos que Dios nos da. Dios nos da este recurso, la familia de la fe. Y aquí hay personas maduras, líderes, que pueden decirnos, aconsejarnos. Y a veces creemos que las cargas, los conflictos los tengo que resolver solo y no es así. No todos los conflictos se van a resolver y eso lo sabemos. Y eso lo tenés que saber. Dios no te pide que resuelvas todos tus conflictos.
Lo que sí pide Dios de nosotros y de sus hijos es la fidelidad y la obediencia. ¿De qué? De que todo lo que está a nuestra disposición como hijos de Dios, lo vamos a hacer para ser un pacificador. En cuanto dependa de ustedes, dice la palabra, estén en paz ¿con quién? Con todos. ¿A quién incluye todos? A todos. En cuanto dependa de ustedes, con uno mismo también. Estén en paz con todos. Y hay veces que no se puede estar en paz con todos porque ya no depende de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros. Está más allá de nuestro límite. Pero ¿qué dice la palabra a los hijos de Dios? Ustedes hagan todo lo posible. Que cuando lleguen a mi presencia yo les pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Hiciste todo lo posible, todo lo que te mandé. Porque el buen administrador es el que conoce a su amo. ¿Recuerdan José? Potifar hizo así, le dio la llave. Tomá. ¿Por qué le dio la llave Potifar a José? Porque José hacía lo que Potifar deseaba, lo que él quería, lo conocía. Y como hablamos de la motivación correcta para hacer la paz, también otro rasgo, otra característica del pacificador, del buen administrador, es que conoce a su amo. Le es fiel, es obediente. Quiero terminar en esta mañana pensando un poquitito en estos rasgos del carácter que debe tener un pacificador. La motivación correcta. Nuestro Dios dejó su vida, dice, y derramó su sangre para que nosotros obtengamos la paz con nuestro Dios. Nuestro Dios desea, y desde que nos trajo a este mundo, es que podamos experimentar esa paz interna, esa paz que vos te acostás a la noche y puedes decir, en paz me acuesto y así duermo, porque tú me haces vivir confiado. Porque no hay nada que me está acusando la conciencia, hermanos. Dios quiere que vivas libre. El enemigo va a estar acusando, pero Dios pide que hagamos las paces. Él quiere que disfrutes de la paz interior, pero para eso hoy aprendimos que es necesario, en primer lugar, la paz con Dios. Y en segundo lugar, paz con mis hermanos. Cuando hay paz con Dios y paz con mis hermanos, es matemática. El resultado está. Entonces hoy te puedes preguntar, ¿y por qué no estoy disfrutando como el león tirado en la selva sabiendo que puedo descansar? Y porque hay algo que no cierra en la ecuación. Quizás no estás en paz con Dios, quizás no estás en paz con alguien y no estás pudiendo disfrutar del regalo de Dios. Hemos sido fortalecidos con el Espíritu, que nos ayuda a entender su voluntad y a actuar en consecuencia. Dios dice que vamos a ser felices. Hay un premio en esto para los pacificadores. Seremos llamados hijos de Dios. En esta mañana la invitación es que podamos orar un minutito, porque en algo el Señor quizás nos está marcando. Él desea tu paz, te ama tanto que quiere que vivas en paz. Y no hay regalo más hermoso que en este tiempo, en este contexto, vos puedas, a pesar de que no tengas trabajo, a pesar de que a veces no lleguemos a fin de mes, a pesar de que pasen cosas en la familia o donde sea, que vos puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz la vas a ganar no por tus méritos, sino por estar cerca de Dios y el Creador, el dueño de la paz. Yo soy el príncipe de paz, dice el Señor. ¿Cierto? Consejero, Dios fuerte, consolador, príncipe de paz. Ese Dios es el que está acá, el que nos ama y desea que vos y yo podamos experimentar la paz dentro nuestro, con Él, con nuestros hermanos, con nuestra familia y donde estemos. Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más porque tú diste la vida y te entregaste, derramaste tu sangre para que hoy podamos gozar de tu paz. Hoy sabemos que a pesar de nuestros errores, tu sacrificio alcanza y es suficiente para poder volver una y otra vez a ti y encontrar esa paz que tanto anhela nuestra alma. Señor, tú conoces nuestro corazón, sabes qué cosas hoy están sacando y atentan con nuestra paz. En primer lugar, te pedimos perdón a ti
por nuestros pecados, malos pensamientos, malos deseos, por nuestra frialdad, por nuestra pobreza espiritual. Te pedimos perdón, Señor. Queremos hacer las paces contigo. Perdón, Señor, si te estamos fallando con algo de lo que hemos visto hoy, con el perdón, la reconciliación, el pasar por alto la ofensa. Prepárame, Señor, para los conflictos que me toca enfrentar, poder actuar como un pacificador. Porque eso es lo que vos nos pedís. Porque sabés que aquellos que hacen lo que vos decís son felices. Y encuentran ese tesoro inigualable que es la paz que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria sea a ti, Señor. Muchas gracias por las nuevas oportunidades. Y aquí estamos, Señor. Vos nos conocés con nuestros errores, con todo, pero tú nos abrazas, nos amas y nos invitas a que podamos ser pacificadores. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Fortalecenos con tu Espíritu Santo, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia que pacifica, que nuestra vida sea una vida que se caracteriza por buscar y hacer la paz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.